Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidos al programa número 21 ya de Chin Coaching. Y bueno, este mes estrenamos una nueva idea que surgió así un poco a raíz de lo que nos habéis estado pidiendo, que es hablar de las ideas irracionales o pensamientos limitantes. Y bueno, pues hemos pensado invitar cada semana a una persona para hablar sobre este tema. Y bueno, hoy ya tenemos al primer invitado aquí y bueno, sin más dilación lo voy a presentar. Tenemos a Víctor Arévalo. Muy buenas tardes. ¿Cómo estamos? Buenas tardes, Carol. Encantado de estar contigo. Muchas gracias. Bueno, pues para quien no te conozca, cuéntanos quién eres, a qué te dedicas, un poco de ti. Bueno, pues como has dicho, soy Víctor Arévalo y tengo 35 años, que igual pues viene bien también para la entrevista, porque en función de la edad seguramente pues algunos tendremos unas limitaciones, otros los habremos superado, así que también creo que es Vaya. importante. Y actualmente me dedico a la estrategia y desarrollo de negocios online, enfocado en pymes y autónomos. Ujú. Y bueno, pues ayudando a la gente, que es uno de los propósitos que tengo. Y en ello estamos. Ahora es una época que ha habido muchos cambios y afortunadamente pues están surgiendo proyectos y sobre todo eso, ayudando a la gente, dándole salida, buscando oportunidades. Así que Pues en ello estoy. Pues bueno, fíjate que hablando justamente de este tema, nosotros en el programa con mi compañera Silvia Uriol, que también es coach, estuvimos hablando hace poco sobre la oportunidad de reinventarte, ¿no? Porque al final era lo que mejor encontramos para hablar sobre el momento que estábamos viviendo con la situación del COVID y tal. Y creo que enlaza un poco con lo que tú estás diciendo, ¿no? O sea, ahora estamos en un momento que hay muchas personas que están dando ese paso, ¿no? Reinventarse la transformación digital. Ujú. Sí, sí, bueno, y transformación digital, incluso offline también hay casos que son, yo he escuchado algún caso pues, de algún bar que se ha transformado en tienda de alimentación durante este periodo, ¿no? O sea que al final es cuestión de conocer la situación, ser consciente de la situación en la que estás, en el entorno y buscar soluciones. Y no siempre saldrán, pero si no las buscas, desde luego no van a salir. Exacto, exacto. Y bueno, como hoy el tema del programa y el tema de este mes de Chin Coaching es las ideas limitantes o pensamientos irracionales, que es un tema que ha Ujú. surgido pues a raíz de ir hablando sobre este tema, la gente va preguntando, ¿no? Es como, vale, sí, lo leo lo que es, pero no termino de entenderlo o de encauzarlo en mi vida y tal. Y entonces, bueno, pues la idea es arrojar la mayor cantidad de luz posible sobre esto y para que la gente pues pueda un poco ir evolucionando en el pensamiento, ¿no? De decir cómo voy a cómo derribar estas ideas. Y bueno, cuéntame a nivel personal, si te apetece, eh, Ujú. Sí, sí. cómo has conectado con todo esto. Bueno, pues fíjate, a nivel personal, yo prácticamente ya desde el nacimiento nací con limitaciones, ¿vale? Nací con catarata congénita. Entonces, para quien no conozca muy bien esto, la catarata es como una película blanquecina, ¿no? Que se crea por encima del cristalino y no te permite ver. Y si no te intervienen, no se toman medidas en el asunto, pues puedes llegar incluso a perder la vista, ¿no? Entonces, hace 35 años, desgraciadamente, pues las técnicas que había no eran tan avanzadas como hoy en día. Y tenían que entrar con el bisturí a saco, a quitarlo. Wow. Y bueno, pues prácticamente por eso te digo que con limitaciones prácticamente desde que nací. Estas son limitaciones físicas que para mí son a veces las menores, porque muchas veces las que creamos mentalmente son las peores que nos podemos poner a nosotros mismos, ¿no? Ujú. Entonces, pues bueno, dentro de esta limitación, ¿no? Que ya siempre tuve que ir corregido, gafas, lentillas, ir ajustando la visión. Cuando eres niño es muy difícil que te corrijan, ¿no? Porque no sabes expresarte, no sabes. Entonces pasan bastantes años hasta que tú sabes expresarte y comunicar a los especialistas, pues cuando ves mejor, cuando ves peor, si te molesta la luz, por ejemplo, bueno, una serie de circunstancias, ¿no? Que ocurren, por ejemplo, en mi caso.
Y, y entonces te tienes que ir habituando a buscar soluciones, ir buscando soluciones y ser consciente del problema que tienes, ¿no? Y al final, pues es como las creencias limitantes que tenemos a lo mejor más bien mentales, que es lo mismo. Al final tienes que ser consciente de cuáles tienes y qué soluciones ir buscando, ¿no? Entonces, pues bueno, al fin y al cabo, luego pues he ido teniendo un proceso de aprendizaje en todos los sentidos, no solo en el tema que he comentado ahora, de catarata congénita y tal, sino que todos, pues al final nos enfrentamos a retos de, de a lo mejor querer sacar cierta nota para entrar en una carrera, de pues lo que vivimos todos, ¿no? Afortunadamente la mayoría de las personas hoy en día en países seguramente pues como España, países desarrollados, en vías de desarrollo, que afortunadamente no tenemos que estar pensando en cosas seguramente más importantes como es simplemente vivir, comer y disfrutar. Que al final muchas veces al tener tantas distracciones nos vamos por las ramas y bueno, pues más o menos ese es mi proceso. Luego me he topado ya más adelante con limitaciones a la hora de emprender. Yo, por ejemplo, vengo de una familia que ni mi padre ni mi madre son emprendedores, ¿vale? Entonces, tienes esas limitaciones. Búscate mejor un trabajo seguro, Claro. todas estas cosas, ¿no? Estudia más, entra en un trabajo e intenta ascender. Bueno, pues todas esas cosas que al final, si los piensas con perspectiva, son pensamientos limitantes, ni más ni menos, Marcas ¿vale? que Porque para... están en casa, ¿no? O sea, claro, y por eso son Mm. quizá más difíciles de ver, porque vienen muy inculcadas en la educación. Y justamente esto que has dicho antes, has hecho una comparativa que me ha parecido súper interesante, porque has hablado de en los países no desarrollados que se tienen que preocupar por comer y sobrevivir, es muy diferente aquí, ¿no? Que tienes esa comodidad y esa seguridad y a veces la mente nos va a más. Fíjate que hay un psicólogo que a mí me gusta mucho, yo siempre hablo de él, que se llama Rafael Santandreu, y él habla de la necesititis, que al final es como todo el tiempo estoy necesitando cosas porque, claro, o sea, en realidad son cosas que no necesito. Si tuviera el techo, la comida y la bebida del día, con eso podría ser feliz. Y has hablado justo de eso y me ha entrado esa idea de decir, es verdad, o sea, al final es que también es nuestro estado de bienestar a veces que nos provoca tener tantas ideas irracionales. Sí, el forzar eso, nuestro estado de bienestar cada vez parece que para tener o estar mejor necesitamos más cosas y realmente es lo contrario muchas veces, ¿no? De hecho, por eso han surgido últimamente pues tantas filosofías o pensamientos, ¿no? Así, el minimalismo, todas estas cosas, ¿no? Que en el fondo tienen para mí mucho sentido y de hecho cada vez intento aplicar más y, y sí, la verdad que al final nos creamos nosotros muchas veces, tanto nos ponemos barreras físicas como mentales. ¿Cuál es la idea irracional que más te ha tocado superar o con la que más te has peleado en tu vida? Seguramente la aceptación por los demás. Seguramente el pensar de antemano, ¿no? Decir, va, es que esto no voy a intentar esto porque no me van a aceptar o para qué voy a dar aquí mi opinión si no creo que voy a aportar, no voy a poder darles valor. Seguramente sea esta. El qué dirán, el qué opinarán, ¿no? Eso también está relacionado un poco con el síndrome del impostor, ¿no? El decir, nunca nos ves Totalmente. suficiente, ¿no? Para... Sí, totalmente. Te das cuenta muchas veces. A mí me ha pasado ahora en este proceso de. Llevo como 4 años, ¿no? Aprendiendo, pues, sobre implementación web, sobre marketing online, digital, y nunca aparecía el momento de dar el paso, ¿no? A ayudar a los demás. Porque decías, bueno, si es que bueno, esto lo van a saber, esto, ¿cómo les voy a decir esto? Si van a decir, pero vamos a ver, ¿qué me estás contando?
Entonces, sí, el síndrome de impostor creo que siempre estará ahí, pero soy capaz de controlarlo y de darme cuenta cuando surge, que eso es muy importante, a tema de limitaciones, es muy importante. De hecho, he leído algún libro hace poco que es muy importante incluso darle como un personaje cuando te surge, ¿no? ¡Ay, qué Como bueno! sí, como esta típica imagen, ¿no? Del diablillo malo y el diablillo bueno, ¿no? Pues cuando tú sientas en tu interior que te estás hablando a ti mismo desde ese punto de vista, como darle un personaje, ¿no? Para saber identificarlo. Y entonces, así sabiéndolo identificar es el primer paso para dejarlo atrás, claro. Claro, es que al final, en general, en todo esto, la cuestión es ponerle conciencia, porque cuando tú tienes no sé, un reto que solucionar, ¿no? Yo no me gusta llamarle problema, o puedes llamarle un problema, una situación, un reto. Cuando le pones luz, cuando pones foco a eso, es cuando lo puedes trascender, ¿no? Y fíjate que una de las ideas limitantes que hay es en la habitación. Es como que venimos mucho de, bueno, pues mira, está esto ahí, pero no me preocupo y desaparecerá. Al contrario, hay que ponerle luz, hay que machacar esa idea, Sí, ¿no? al final eso es procrastinar, ¿no? Que está tan de moda la palabra. Al final eso es procrastinar. O sea, cuando tú vas dejando las cosas, lo que estás haciendo es la bola mayor aún. Entonces hay que afrontarlas y ser consciente que te va a dar miedo. O sea, te puede dar miedo, te puede dar respeto, vértigo, como quieras llamarlo, ¿no? Pero es que esta es la clave. O sea, cuando tú empiezas a afrontar ese tipo de circunstancias, es cuando empiezas a superarlo. Si no, es muy complicado. Es así. Y al final, Víctor, ¿tú qué crees cuál es el sentido de realmente o la dirección que una persona lleva cuando empieza a superar estas ideas limitantes, estas barreras que tenemos? Yo creo que es un aprendizaje constante, porque quieras que no, al final siempre te vas a encontrar retos, dificultades que te van a retrotraer a esas limitaciones, porque el cerebro es así, de maldito, ¿no? Que te vuelve a llevar a ese punto del pasado, a lo mejor en el que lo pasaste mal o en el que tenías esa limitación, ¿no? Entonces, tiene que ser constante, tienes que ser consciente de que te puede pasar y tienes que aplicar pues una serie, a lo mejor incluso de metodologías, ¿no? A lo mejor de decir, pues voy a llevar este tipo de rutina que sé que me va a ayudar en mi día a día, pues, por ejemplo, a tener más motivación, porque la motivación no viene por arte de magia, sino que tienes que buscarla, que muchas veces la gente dice, no, es que no tengo motivación, es que no viene por arte de magia, tienes que buscártela tú. A lo mejor le vas a hacer un poco de ejercicio, o simplemente lavarte el agua con lavarte la cara con agua fría. Yo qué sé, ciertas cosas que tú tienes que crear como un escenario propicio para seguir adelante, ¿no? Y entonces, una vez que creas ese escenario, pues día a día ves que vas superando ciertos obstáculos o vas sintiendo que te encuentras más a gusto con lo que estás haciendo, ya sea profesional o personalmente. Entonces, pero al final es un aprendizaje porque tendrás subidas y bajadas. Y eso es como todo. A veces la vida a lo mejor te golpea en un aspecto que no tenías pensado que te iba a suceder y estás una temporada decaído, ¿no? Pero lo importante es eso, tener en la mente el decir, vale, sé que esto puede pasar y sé que lo voy a pasar mal. Tienes que ser consciente que a lo mejor lo tienes que pasar mal una temporada porque es así, porque las cosas no se van y vienen en un minuto, pero ser consciente que si tú por tu parte saldrás adelante antes o después de mayor o menor medida, pero para mí esa es la forma de tomarme las cosas hoy en día. Sí, yo lo veo como normalizar nuestra propia humanidad, ¿no? Porque al final Mm. yo creo que la sociedad nos vende un concepto de superhombre o supermujer que tenemos que ser de determinada manera y al final el tener un altibajo en algún momento pues es Mm. normal y hay que normalizarlo, hay que decir, bueno, pues esto es una situación que como soy persona paso por aquí, ¿no? Y no pasa nada.
Sí, fíjate, en relación a lo que tú dices de ser un superhombre o una supermujer, es que realmente lo somos. Lo que pasa es que nos quieren establecer unos prototipos, que ese es lo que yo creo que ahí es el error, ¿no? O sea, al final es que somos superpersonas. ¿Por qué? Porque tenemos unas capacidades increíbles. Lo único que tenemos que hacer es ser conscientes de que podemos desarrollarlas y empezar a desarrollarlas. Hay casos de gente, ya te digo, yo estaba leyendo un libro este mes que se llama Limitless, ¿vale? Pues si acaso le interesa a la gente. Límites. En inglés, Limitless, ¿vale? Sí, como sin límites en inglés, ¿vale? Vale, limitless. Sí, el autor es Jim Quick y, bueno, pues este chico, por limitaciones que tuvo físicas también de pequeño, a nivel cerebral además, o sea que es bastante, que dices, vaya, es una circunstancia bastante, Difícil. mm, sí, difícil, ¿no? Pues buscó la forma de aprender cómo superar ciertas barreras que tenía en el aprendizaje, ¿no? Y ahora pues se ha enfocado a enseñar a aprender a la gente y vivir sin limitaciones mentales, por así decirlo, sin limitaciones en el aprendizaje. Pues al final es eso, es olvídate de los prototipos, de los estereotipos que hay hoy en día y céntrate en lo mínimo que puedes hacer tú ahora. Y da ese pasito hoy, da otro pasito mañana y aunque des 3 para atrás la semana que viene, pero habrás dado 4 ya hacia adelante, ¿vale? Entonces, Qué guay. es, Yo le sumo a eso que dices, quizá el busca tu autenticidad también. Porque hay mucha gente que tiene muchas ideas y mucho, ¿no? Cuando ya empiezas a avanzar, ¿no? En el campo del desarrollo personal y en ir derribando las ideas limitantes que tenemos, es como que ves un campo tan grande y al final yo creo que es muy importante poner foco en eso, ¿no? En busca, fíjate, este chico, tú me dices, todo lo que me has contado de su historia, lo que veo es eso, él ha buscado su autenticidad en lo que a él le mueve, esa energía que tiene dentro, lo que le mueve y lo que le hace fluir. Pues un poco eso también tiene que ver con luchar contra las barreras, ¿no? Es decir, quién soy yo y soy auténtico. sí, al final somos únicos, somos auténticos. Busca tus puntos fuertes, sé consciente de tus puntos débiles. No intentes imitar a otros en el sentido de decir, es que quiero, sí a lo mejor desde el punto de vista de que sean un referente, pero no imitarlos. ¿Por qué? Porque tú no sabes sus circunstancias, ni personales, ni profesionales, ya te digo, ni puntos fuertes, ni débiles, ni las oportunidades que tiene. Entonces, ser conscientes de cómo somos y día a día intentar ir mejorándonos poquito a poco, ¿vale? Y luego cuando llevas a lo mejor 365 días que has tenido esta mentalidad, esta forma de plantearte las cosas, pues a lo mejor te das cuenta y ves las cosas de otra manera, ¿no? Como que dices, vaya, esto que se me hacía tan grande hace tantos días, hace un año, ahora lo veo mucho más pequeño y que soy capaz de afrontarlo. Tal cual. Y una de las otras preguntas que te quería hacer es, porque creo que hay que visibilizar un poco también esto, ¿no? Y es que realmente este tema que estamos hablando es un trabajo Mm. personal, ¿no? Que tenemos que hacer. Que esto no es que tú dices, bueno, me leo un libro sobre las ideas limitantes y ya, pues ya me aprendo 4 cosas y ya a volar, ¿no? Esto es un trabajo y un trabajo de años, ¿no? ¿Cómo ha sido ese trabajo en tu vida? Cuéntame, ¿qué referentes has tenido? Uf, a ver, pues, ¿cómo decirte? A ver, a nivel personal siempre me he fijado, siempre me ha gustado mucho el deporte, ¿no? Y siempre me he fijado en deportistas, ¿vale? Seguramente sea un estereotipo un poco habitual, pero es así. Yo siempre me ha encantado el deporte y al final, cuando he tenido esos momentos malos, de bajón, como queramos llamarlos, ¿no? Pues en mi adolescencia seguramente siempre he tirado de esos estereotipos, de personajes a lo mejor como Rafa Nadal, como Pau Gasol, que para mí son referentes en sus materias, ¿vale? Luego, a nivel ya empresarial, emprendedor, pues he tenido varios, por ejemplo, John Boluda, ¿de acuerdo? A nivel de marketing online, Luis Ramos también, me parece un emprendedor digital
muy válido y además que se basa en el conocimiento, ¿de acuerdo? Y luego también he ido descubriendo otras personas no tan conocidas, tan de renombre a lo mejor, tan famosas, pero que me han aportado tanto más, ¿vale? Pues gente a lo mejor que tiene negocios más pequeños, que son menos conocidos, pero que día a día pues van contando lo que hacen, aportan sus ideas. Entonces, pues bueno, más o menos estos han sido los referentes a nivel personal y profesional. Vaya. O sea, que digamos que el hecho de conocer el mundo del marketing online fue lo que te llevó a conocer todo este mundo del desarrollo personal, las ideas. No, realmente ya lo conocía antes, ¿no? Pero quizás no había, a nivel de referentes, pues a lo mejor no me había parado a buscar uno en el ámbito del desarrollo personal, ¿vale? Sí que había leído libros de coaching, pero bueno, lo conocía, pero no había profundizado mucho en el tema. Hay que decir también para quien nos esté escuchando o nos esté viendo y no esté dentro del mundillo del marketing online, que dentro del marketing online, a diferencia del mundo empresarial normal, a pie de calle, trabajamos mucho todo este tema, ¿no? Es como algo que es 360, como Luis Ramos tiene un programa que se llama también 360, ¿no? Algo así. Sí, Eh, exactamente. claro, o sea, la gente que está en este sector del marketing online, la verdad es que se habla mucho porque el emprendimiento tiene que ver con todo esto también, ¿no? Que es un poco a lo que te dedicas tú ahora, Víctor. Exactamente, sí. Realmente, quizás yo en un aspecto un poco más técnico, pero al final siempre tienes que hacer ver a la gente sus puntos fuertes, que muchas veces no los conocen. El otro día tenía una reunión con un cliente y yo estaba viendo el potencial que tenían de decir, pues es que eres un especialista a nivel nacional en esto y no lo estás aprovechando. Y ellos cuando se decían, es verdad, no estoy aprovechando esto. Y digo, entonces sí, hay que ser un poco coach también, pero sí que es verdad que yo enfoco todo un poco más desde el punto de vista técnico, de planificación, ¿no? Pero bueno, al final todos somos un poco coach para otros. Muchas veces los demás tienen algo que no ven y tú lo estás viendo y se lo dices y les ayudas. Exacto, exactamente. Bueno, y ya para terminar, me gustaría, pues, que, no sé, que a quien esté escuchando y esté en este momento de conocer las ideas irracionales, de poner, quizá ya las conozcan, pero no, de poner más luz sobre esta situación, desde tu experiencia, que les recomiendas. Pues yo creo que tienen que ser conscientes que esto es un camino que toca varios aspectos, entre otros lo que es el mindset, ¿no? No me sale ahora en español la palabra, ¿cómo se dice? Eh, cómo tú estableces las cosas, ¿no? O sea, la mentalidad que tú tienes, ¿vale? La mentalidad, ¿vale? La motivación y los métodos que utilizas. Entonces, más o menos se puede unir esos tres aspectos, ¿vale? Y empezamos con el mindset, ¿no? En el mindset, ser consciente de tus limitaciones. En la motivación, saber cómo crear ese estado de motivación, ¿vale? Pues teniendo a lo mejor una rutina por la mañana, haciendo ejercicio, alimentándote mejor, ¿vale? La motivación surge de esos aspectos, no de que de repente estás... Sí, también surge porque ves algo que te gusta mucho y te motiva, pero eso seguramente es algo instantáneo, ¿no? Y luego, pues aplicar una serie de métodos para que todo eso vaya fluyendo también. Es decir, pues te creas tus rutinas, aprendes cómo funciona un poco la mente, pues todos estos serie de aspectos que al final es un aprendizaje continuo, porque además la ciencia cada vez va descubriendo más cosas. Y Ujú. lo que sabemos ahora no lo sabíamos hace 8 años o 10, ¿vale? Respecto a este tipo de circunstancias. Entonces, imagínate lo que puede seguir evolucionando todo esto, ¿no? Entonces, al final yo me lo tomaría como un aprendizaje. Y saber que es que estás invirtiendo en ti. No estás invirtiendo en un coche, no estás invirtiendo en una casa, Qué bueno. estás invirtiendo en ti. Entonces, yo lo enfocaría desde ese punto de vista. Desde ese punto de vista, ¿quién no le gustaría invertir en uno mismo para mejorar? Pues
yo creo que con eso seguramente la gente se lo plantee y empiece a, pues a invertir Es lo en importante. eliminar sus creencias limitantes. Exacto. ¿Te consideras una persona transformada? En periodo de transformación, ya te digo, es que yo creo que una de las circunstancias es ser consciente que nos estamos transformando continuamente. Muy bien. O sea, creo que estaré transformándome toda mi vida, por unas circunstancias o por otras. Ya te digo, es que al final la vida te viene, a lo mejor te pega un golpe por la muerte de un familiar, un amigo muy querido, o de repente estabas trabajando y te echan del trabajo, o viene la crisis esta del COVID y si tienes una empresa, un negocio local a pie de calle, a lo mejor pues te ha pegado una sacudida a la vida tremenda, ¿no? Entonces es que al final es transformación, o sea, continua transformación. Constante, me encanta. Bueno, pues Víctor, cuéntanos dónde te podemos encontrar, si alguien te ha escuchado, le ha gustado, le has vibrado y quiere contactar contigo, conocerte más, pues cuéntanos en qué canales estás en internet. Pues mira, me pueden encontrar en victorarevalo.com, que es mi nombre, el dominio, victorarevalo.com. Y ahí pues pueden ver lo que hago a nivel profesional, ¿de acuerdo? Pero muchas veces también voy compartiendo experiencias en redes sociales, por ejemplo, en Instagram, en Twitter, ¿vale? En Facebook, también Víctor Arévalo, y me encuentran. Y bueno, pues encantado de haber estado aquí contigo. Espero que sirva a modo de inspiración o de ayuda a mucha gente. Y sobre todo eso, que cada uno busque su inspiración, la gente que le inspira, conocerse a sí mismo y seguro que van a ser capaces de eliminar estas barreras. Estupendo. Muchísimas gracias, Víctor, por estar aquí. Gracias a vosotras y a vosotros por escucharnos. Y bueno, nos seguimos viendo en la siguiente entrevista la semana que viene. Un abrazo grande. Muchas gracias. Bien, pues te recuerdo que vamos a estar hablando sobre los pensamientos limitantes durante todo el mes de junio en diferentes entrevistas y espero bueno, que te sirvan mucho para entender desde diferentes enfoques cuáles son los pensamientos limitantes más habituales que se encuentran las personas y bueno, en este caso, como tenemos tantos invitados de diferentes lugares, digamos, de donde vamos a hablar sobre este tema, yo creo que es algo que te va a enriquecer mucho y bueno, por eso te invito a que estés pendiente cada domingo de Chin Coaching y que no te pierdas ninguna entrevista, ¿vale? O sea que nada, muchísimas gracias por estar aquí nuevamente y nos estamos viendo.